Se burlaron de mi vida austera gastando mi herencia, les cerré el grifo y su mundo se hizo polvo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. No sé ni cómo empezar esto, la neta. Supongo que, como en las películas chafas, todo tiene un comienzo. El mío, o más bien, el principio del fin de mi paciencia, tiene nombre y apellido, Don Joaquín, mi abuelo. Siempre fui el raro de la familia, ¿saben? Mateo, el hormiguita, el que guardaba sus domingos en lugar de gastárselos en chucherías como mis hermanos. Ricardo, el mayor, siempre con sus aires de grandeza, y Sofía, la chiquita, bueno, ella nació princesa y nadie se atrevió a quitarle la corona. Mi madre, Elena, digamos que siempre tuvo una maestría en el arte de consentir a sus otros dos hijos, claro. Don Joaquín era de otra pasta. Un hombre hecho y derecho, de esos que empezaron desde abajo y a punta de trabajo y más trabajo, levantó un pequeño imperio. Era reservado, de pocas palabras, pero con una mirada que te calaba hasta los huesos, sabía más de lo que decía. Cuando murió, hace poco más de 2 años, la sorpresa nos cayó como balde de agua fría en la lectura del testamento. Nos dejó una herencia bastante jugosa a varios, a mí, a Ricardo, a Sofía, y una porción más chica, aunque nada despreciable, a mi mamá. Lo más curioso fue una cláusula moral que el licenciado leyó con una solemnidad casi teatral, algo sobre el valor del trabajo duro, la prudencia y no despilfarrar lo ganado con esfuerzo. Mientras la leía, sentí la mirada de mi abuelo clavada en la nuca de algunos de los presentes. Una indirecta muy directa, si me preguntan. Yo, la verdad, me quedé helado. Nunca esperé tanto. Después del shock inicial, mi cabeza de hormiguita empezó a maquinar. Lo primero fue liquidar la hipoteca de mi Centra, que aunque no era del año, me llevaba y me traía sin quejarse. Luego, busqué asesoría. Un viejo contacto de don Joaquín, un financiero de la vieja escuela, me ayudó a abrir un fondo de inversión bien diversificado. Otra parte la destiné para el enganche de un departamento funcional, nada de lujos, en una colonia tranquila como La Portales, bien conectada para seguir yendo a mi chamba en la oficina. Porque sí, seguí trabajando. La idea era que los rendimientos de la inversión me dieran un colchón, una ayuda para vivir más desahogado, no para tirarme a la hamaca. Les conté mis planes a grandes rasgos a mi familia, con la ingenua esperanza de que, quizás, solo quizás, les inspirara un poquito de sensatez. ¡Qué iluso! La fiebre del oro se desató casi al instante. Ricardo, con Vanessa, su esposa, echando porras, anunció con bombo y platillo que iba a abrir un lounge exclusivo en la Condesa. Va a ser el lugar de moda, hermanito, ya verás, me dijo, mientras Vanessa se probaba mentalmente vestidos de diseñador. Para la imagen del negocio, se ensartaron con una camioneta de lujo a crédito, una de esas que gritan mírame, aunque no pueda pagarme. Sofía, por su parte, se fue de viaje de inspiración a Europa un mes completito. Regresó con 3 maletas nuevas, llenas de trapitos de marca, una deuda olímpica en la tarjeta y fotos para aventar en Instagram por los próximos 6 meses. Mi mamá, Elena, no se quedó atrás, se compró unas joyitas discretas, según ella, y empezó una remodelación medio ostentosa en su casa, para estar a la altura de mis hijos tan exitosos, nos dijo con una sonrisita. Las primeras burlas no tardaron en llegar, sutiles como piquetes de alfiler. En una comida familiar, Ricardo soltó la primera piedra, ¿y tú, Mateíto, cuándo vas a cambiar esa carcachita? Ya te alcanza para algo decente, ¿no? ¿O sigues ahorrando para tu vejez, jeje? Sofía añadió su dosis de veneno dulce, ay, hermanito, tienes que vivir, YOLO. Mira, esta bolsita, y me enseñó una cosa minúscula con un logo carísimo, me costó lo que ganas en un mes, pero lo vale. Vanessa solo sonreía, con esa suficiencia que siempre me ha caído en la punta del hígado. Mi madre terció, como siempre, ay, hijo, no seas tan apretado.
Mira a tus hermanos, cómo disfrutan lo que les dejó tu abuelo. Él querría verlos felices. No te aísles con tu dinero. Yo solo tragaba saliva y pensaba, es su dinero, su problema. Yo a lo mío. Pero por dentro, una mezcla de coraje y tristeza empezaba a fermentar. Ver tanta superficialidad, tanta falta de visión, tanta prisa por quemar el dinero que mi abuelo tanto sudó, era el principio del fin, y yo todavía no lo sabía. El show de la opulencia de mis hermanos estaba en pleno apogeo. Ricardo, por ejemplo, organizó una fiesta de preinauguración de su famoso lounge, que, entre nos, todavía estaba en obra negra en más de la mitad del local. Pero eso sí, tiró la casa por la ventana con el catering, ríos de alcohol de marca y hasta contrató a un DJ de esos que se cotizan en dólares. Invitó a un montón de gente influyente que apenas si lo topaba, mientras Vanessa se paseaba entre los grupos como si fuera la anfitriona del año, repartiendo sonrisas más falsas que un billete de 3 pesos. Sofía, por su lado, regresó de su odisea europea con más deudas que recuerdos memorables. No tardó ni una semana en enredarse con un tipo con ínfulas de mi rey que claramente estaba con ella por la lana que creía que todavía le quedaba. Verlos juntos era como presenciar un choque de trenes en cámara lenta. Mientras tanto, yo seguía en mi universo paralelo. Por fin firmé las escrituras de mi departamento en la Portales. No era un palacio, pero era mío. Sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Lo fui amueblando poco a poco, con cosas de buena calidad, de esas que duran, pero sin logos ni etiquetas que gritaran el precio. Para celebrar, invité a Luis, mi mejor amigo desde la secundaria, a una carne asada sencilla en la pequeña terraza. Unas cervezas, buena plática. Esto sí es invertir con cabeza, carnal, me dijo mientras le daba una mordida a su taco. Otros nomás andan tirando el dinero a lo güey, ya los verás después. Qué proféticas resultaron sus palabras. La primera fisura en la fachada de prosperidad de mi familia no tardó en aparecer. Una tarde, Ricardo me llamó con voz de urgencia. Hermano, necesito un paro gacho. Un socio se me echó para atrás con una lana y me falta liquidez para los permisos finales y el mobiliario del lounge. Ya sabes, para que quede de primer nivel. Es una inversión segura, te lo juro por esta. En 3 meses, en cuanto esto empiece a generar, te lo regreso con intereses y una buena cena. Sonaba desesperado, casi al borde del pánico. Antes de que pudiera procesarlo, entró en acción el escuadrón de rescate emocional, mi mamá. Mateo, es tu hermano. ¿Cómo no lo vas a ayudar a cumplir su sueño? Tu abuelo Joaquín siempre confió en su visión para los negocios, me dijo por teléfono, con esa vocecita de yo no fui. ¡Qué cinismo! Don Joaquín siempre vio a Ricardo como un vago con iniciativa, pero sin constancia. Cedí. Fue mi primer gran error, lo reconozco. Pero le hice firmar un pagaré bien detallado, con fechas de pago y condiciones claras. Una parte de mí, la más sensata, sabía que era como pedirle peras al olmo, pero era un intento de poner algo de orden en su caos. Le di una cantidad considerable, menos de lo que pedía, pero suficiente para que se molestara un poco antes de aceptar a regañadientes. Sofía no se quedó atrás en el maratón de las emergencias financieras. Unas semanas después, me llamó llorando a moco tendido. Que si le habían clonado la tarjeta en Europa, que si le habían hecho cargos por una fortuna, que el banco no le resolvía nada y que estaba a punto de caer en el buró de crédito. Imagínate el oso, Mateo, yo en el buró. Se me acaba la vida social, chillaba. Y como siempre, mamá Elena al rescate de su princesita, pobrecita mi niña, tan confiada a ella. Apóyala, Mateo, para que no se traume más, bastante tiene ya con el disgusto. Volví a caer. Otro cheque, otra promesa de pago que se llevó el viento. Me sentí como el último de los idiotas, el cajero automático personal de la familia. A partir de ahí, las burlas ya no fueron tan sutiles. Cuando les recordaba los pagarés o los acuerdos, las respuestas eran de antología. Ricardo, con una palmadita en la espalda, uy, qué prisa, hermanito. Tranquilo, el dinero llama al dinero. Ya verás cuando este changarro despegue, te voy a tapizar en billetes.
Sofía, con un mohín de niña consentida, ay, Mateo, qué fijado eres, de veras. Ya te pagaré cuando pueda, ¿sí? No seas así. Las miradas de Vanessa, la esposa de Ricardo, eran puro desprecio concentrado. Para ella, yo era simplemente el banco familiar, y uno bastante molesto por cierto. La paciencia, esa que siempre creí tener a raudales, empezaba a mostrar serias señales de agotamiento. El famoso lounge de Ricardo, éxtasis nocturno o alguna jalada por el estilo, apenas si abrió sus puertas y ya se tambaleaba como borracho en quincena. Pocos clientes, muchas deudas con proveedores que empezaban a ponerse agresivos y una administración que hacía agua por todos lados. Vanessa, su flamante esposa, ya no lo veía con ojos de amor y admiración, sino que sus comentarios se volvieron puro veneno. Ricardo, pensé que eras un empresario tiburón, no un charalito. La tensión entre ellos se podía cortar con cuchillo. Sofía, por su parte, después del fiasco del novio vividor que la botó en cuanto se dio cuenta de que la mina de oro se estaba secando, intentó incursionar en el mundo de los emprendimientos online. Primero vendía unas cremas milagrosas que prometían quitarte 10 años de encima en una semana, luego unos test detox que sabían a rayos. Obviamente, eran de esas típicas pirámides disfrazadas. Fracasó estrepitosamente en todo, hundiéndose más en deudas y en la desesperación de mantener su fachada de niña rica en redes sociales. Las tácticas para sacarme lana también evolucionaron, se volvieron más creativas, por decirlo de alguna manera. Ricardo ya no me pedía préstamos, ahora me ofrecía sociedades en ideas que rayaban en lo absurdo. Que si importar arena del Sáhara para un spa exclusivo, que si criar avestruces en la azotea de un edificio en la Narvarte. Me las presentaba como oportunidades únicas en la vida, de esas que te hacen millonario de la noche a la mañana, y claro, yo era el único con el capital semilla y la visión para entenderlo. Sofía apelaba a la carta de la enfermedad, pero no la suya, sino la de mi mamá. Mateo, mi mamá está muy preocupada por mi situación, dice que se le va a subir el azúcar de tanto estrés. Necesito para sus medicinas y para llevarla a un chequeo con un especialista. Días después me enteraba por mi tía Lucha que mi mamá andaba como si nada, y que las medicinas de Sofía eran en realidad para pagarse las uñas de gel y el tinte en el salón de belleza. Mamá Elena, por supuesto, era la directora de orquesta de todo este circo. Me llamaba con voz entrecortada, diciéndome que no podía dormir por los problemas de mis pobres hermanos, que yo era su única esperanza, que cómo podía ser tan frío y calculador con mi propia sangre. La frase que más me repetía, y que más me hervía la sangre, era, un día te vas a arrepentir de ser tan egoísta, Mateo. El dinero no lo es todo. ¡Qué ironía! El incidente que casi me hace explotar fue con el coche de lujo de Ricardo. La camionetota esa que apenas si cabía en los cajones de estacionamiento. Un día, en una de sus idas al banco a cerrar tratos millonarios, la chocó. Nada grave para él, pero la reparación costaba un ojo de la cara y, sorpresa, el seguro no cubría ese tipo de distracciones. Me exigió el dinero para el taller, casi como si fuera mi obligación. Es la imagen del negocio, Mateo, no puedo andar ruleteando en Uber. ¿Qué van a pensar mis inversionistas?, argumentó. Vanessa, desde atrás, lo apoyaba con una furia contenida, si tu hermano no nos ayuda es porque nos tiene envidia, Ricardo. Envidia de que tú sí tienes visión y él es un simple godínez. Ahí fue cuando Luis, mi amigo, me sacudió. Ya estuvo bueno, ¿no, Mateo? Te están viendo la cara de imbécil. Esto no es ayudar, esto es mantener parásitos. Sus palabras, aunque duras, eran la pura verdad. Me recomendó a una terapeuta, una psicóloga especialista en dinámicas familiares tóxicas. Empecé a ir, a regañadientes al principio, pero poco a poco, esas sesiones se volvieron mi salvavidas. La doctora Ramírez me ayudó a ver el patrón de abuso narcisista, la codependencia, el chantaje emocional al que me tenían sometido. Me dio herramientas, estrategias para empezar a poner límites. Y así empecé, con pequeños noes que sabían a gloria. A Ricardo, lo siento mucho, hermano, pero no voy a invertir en tu nueva idea. Mejor concéntrate en hacer funcionar lo que ya tienes, o lo que te queda de ello.
Su reacción fue de furia total, me acusó de querer sabotearlo, de alegrarme de sus fracasos. A Sofía, cuando volvió con el cuento de las medicinas de mi mamá, Sofía, mi mamá tiene su propio dinero y su seguro de gastos médicos. No voy a darte más. Si de verdad está enferma, yo mismo la llevo al doctor. Se soltó a llorar como Magdalena, acusándome de ser un hijo desnaturalizado. Pero la cereza del pastel, lo que realmente me hizo ver la calaña de gente con la que estaba tratando, fue cuando me enteré, por un amigo en común que todavía les dirigía la palabra, que Ricardo y Vanessa andaban diciendo a quien quisiera oírlos que yo les había robado parte de su herencia, que don Joaquín me había favorecido injustamente en el testamento, y que por eso yo nadaba en dinero mientras ellos luchaban contra la adversidad. La rabia que sentí en ese momento fue distinta, fue un fuego frío, una determinación helada que se instaló en mi pecho. Esto ya no era solo por dinero, esto era personal. Mi paciencia no estaba en terapia intensiva, estaba muerta y enterrada. La emboscada, porque no puedo llamarle de otra forma, llegó disfrazada de una invitación inocente. Mi mamá, Elena, me llamó con una voz melosa que ya debería haberme puesto en alerta. Mateíto, mi amor, ¿por qué no vienes a comer el domingo? Hago tu mole favorito. Para limar asperezas, para que estemos todos juntos como la familia que somos. Caí como un novato. Una parte de mí, esa tonta parte que todavía anhelaba una familia normal, quiso creerle. Llegué el domingo a su casa puntual, con una botella de vino y una sonrisa forzada. Craso error. Apenas crucé el umbral, me di cuenta de la trampa. Ahí estaban, sentados en la sala con caras de funeral ensayado, Ricardo, con su inseparable Vanessa echándole miradas de tú puedes, mi amor, y Sofía, con los ojos rojos de tanto frotárselos para parecer que había llorado por días. El ambiente era más tenso que cuerda de violín a punto de romperse. Después de un intercambio de saludos fríos y monosilábicos, Ricardo carraspeó y sacó unos papeles arrugados de un portafolio que seguro había comprado en alguna barata. Era su pliego petitorio. Con una seriedad que hubiera sido cómica si no fuera tan patética, me empezó a exponer su nuevo plan maestro infalible para rescatar todos sus negocios y empezar de cero, esta vez sí, con éxito garantizado. La cifra que pedía era exorbitante, suficiente para comprar otro departamento como el mío. Sofía, con voz temblorosa, añadió que ella necesitaba un pequeño capital semilla para una boutique online de alta costura importada. Vanessa, asintiendo con la cabeza a cada palabra de su marido, remató con un creo que merecemos una última oportunidad, Mateo. Por la familia. Entonces, mi madre entró en escena, su actuación cumbre. Se llevó una mano al pecho, con los ojos vidriosos. Mateo, hijo, escúchalos con el corazón. Es tu sangre, tu familia. Don Joaquín, desde el cielo, querría que se ayudaran mutuamente. Hazlo por mí, Mateo, estoy muy enferma de tanta preocupación, siento que el corazón no me va a aguantar. Fue en ese preciso instante, mientras ella pronunciaba esas palabras cargadas de chantaje, que algo dentro de mí hizo clic. La terapia con la doctora Ramírez, las palabras de Luis, las humillaciones acumuladas, la rabia fría por sus difamaciones, todo convergió en un momento de claridad absoluta. Los miré a los tres, luego a mi madre, y la venda se me cayó de los ojos por completo. ¿Enferma, mamá?, le pregunté con una calma que me sorprendió hasta a mí. ¿Enferma de preocupación o enferma de ver que se acabó el dinero fácil de tus hijos consentidos para seguir financiando también tus propios caprichos? Porque sé muy bien que tú también le entraste con singular alegría al despilfarro de la herencia de mi abuelo, incluso de la parte que no te correspondía directamente. La cara de mi madre pasó del rosa al blanco y luego a un púrpura de furia contenida. Me volví hacia Ricardo. Tu negocio garantizado, es un chiste de mal gusto, Ricardo. Has tenido múltiples oportunidades, no solo con la herencia, sino antes, y las has quemado todas con tu ineptitud y tu soberbia. Y encima tienes el descaro de ir por ahí difamándome, diciendo que te robé. ¿Qué clase de hermano hace eso? Ricardo intentó interrumpirme, pero levanté la voz, firme. ¿A Sofía, boutique online de alta costura? ¿O más bien necesitas dinero para seguir pagando tus fiestas, tus viajes y tus trapos caros?
Tu irresponsabilidad y tu superficialidad son un insulto a la memoria de quien te dejó ese dinero. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Y a Vanessa, que me miraba con puro odio, y tú, Vanessa, ¿cuándo pensabas empezar a aportar algo, a trabajar en algo real, en lugar de solo gastar el dinero ajeno y criticar al que sí lo cuida y lo respeta? Finalmente, respiré hondo y solté la bomba, se acabó. Y lo digo completamente en serio esta vez. No volveré a darles ni un solo peso. Ni a ti, Ricardo. Ni a ti, Sofía. Ni a ti, mamá, para que se los pases por debajo del agua. La herencia de don Joaquín fue para que cada uno construyera algo, no para mantener a una bola de parásitos vividores. Aprendan a ganarse la vida. Ya están bastante grandecitos. El espectáculo de, pobre de mí, ayúdenme, ha terminado el día de hoy. El estallido fue inmediato y ensordecedor. Ricardo perdió los estribos. Empezó a gritarme insultos, que si era un pinche codo, un avaro de mierda, un egoísta. Por un momento pensé que se me iba a lanzar encima, pero me paré firme, mirándolo a los ojos, y creo que eso lo detuvo. Sofía rompió en un llanto histérico, casi un berrinche infantil. Nos odias. Siempre nos has odiado. Por eso haces esto. Vanessa, por su parte, siseo, te vas a arrepentir de esto, Mateo. Te vas a quedar solo como un perro. Y mi madre recurrió a su último truco. Se llevó las manos a la cabeza y se desplomó en el sillón, fingiendo un desmayo. Mamá, dije con la voz más ecuánime que pude encontrar, si de verdad te sientes mal, en este momento llamo a una ambulancia. Pero que te quede claro, mi decisión no cambia un ápice. Saqué mi celular. Ella abrió un ojo, vio que no estaba jugando, y se incorporó lentamente, fulminándome con la mirada. He dicho todo lo que tenía que decir, concluí. Adiós. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás un caos de gritos, sollozos y acusaciones. Al cerrar la puerta de la casa de mi madre, sentí un torbellino de emociones contradictorias, había alivio, sí, pero también una profunda tristeza, una rabia que aún quemaba ahí, sorprendentemente. Una extraña y nueva sensación de libertad. Era como si me hubiera quitado un peso de varias toneladas de encima. La primera consecuencia de mi portazo fue para mi madre, Elena. Después de su intento fallido de desmayo, y al ver que yo no iba a ceder ni un milímetro, su estrategia cambió. Pasó de la víctima a la fiscal. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Eran llamadas suyas, una tras otra, intercaladas con mensajes de texto que iban desde súplicas lastimeras, Mateíto, recapacita, somos tu familia, hasta amenazas veladas, te vas a tragar tus palabras, y te quedarás solo. Y un chantaje emocional digno de telenovela venezolana, me voy a morir de pena moral por tu culpa. Al principio intenté razonar, explicarle mis motivos una vez más, pero era como hablarle a la pared. Así que, con todo el dolor de mi corazón, pero con una nueva firmeza que ni yo mismo me reconocía, decidí bloquear sus llamadas temporalmente. Le envié un último mensaje, mamá, te quiero, pero necesito espacio. Esta situación es insostenible. Por favor, no me contactes a menos que sea una emergencia real tuya. Cuando ambos estemos más calmados, podremos hablar. El silencio que siguió fue, por primera vez en mucho tiempo, un respiro. Para Ricardo, el hundimiento fue rápido y espectacular. El éxtasis nocturno, ese monumento a sus delirios de grandeza, cerró sus puertas definitivamente a las pocas semanas. Resulta que debía meses de renta, y los pocos empleados que le quedaban lo demandaron por salarios no pagados. Los acreedores, eso sí, no tardaron en aparecer como sopilotes. Primero se llevaron el poco mobiliario rescatable del lounge, luego fueron por la camionetota de lujo, que para entonces ya debía más en multas y recargos que lo que valía. Y Vanessa, su fiel compañera de excesos, al ver que el barco se hundía y que la mina de oro, o sea, yo, se había secado por completo, hizo mutis por el foro. No sin antes, según me enteré después, vaciar la cuenta bancaria conjunta que para entonces tendría puras migajas y llevarse las pocas joyas y objetos de valor que quedaban.
Un día simplemente desapareció, dejando a Ricardo solo, endeudado hasta el cuello y con una humillación que se le notaba en cada gesto. No le quedó de otra más que regresar, con la cola entre las patas, a vivir a casa de mi madre, lo cual, me imagino, convirtió esa casa en una sucursal del infierno. Sofía, la princesa destronada, también empezó a sentir el rigor de la realidad. Su tren de vida, financiado por mi generosidad y sus tarjetas de crédito sobregiradas, se detuvo en seco. Le cortaron el celular por falta de pago, luego el internet de su departamento de lujo. El banco empezó a acosarla día y noche por la mensualidad del coche que ya no podía pagar. Su fachada en redes sociales, esa vida perfecta de viajes y lujos, se volvió insostenible. Tuvo que empezar a vender sus tesoros más preciados, bolsas de diseñador, zapatos carísimos, hasta los regalos del exnovio mi rey, a precios de remate en grupos de Facebook. La casera del departamento, una señora de armas tomar, la amenazó con el desalojo si no se ponía al corriente. Finalmente, también tuvo que claudicar y buscar refugio en casa de mi madre, sumándose al ya de por sí tenso ambiente familiar. Intentó, por supuesto, contactarme a través de Luis, mi amigo. Le mandó mensajes llorosos, apelando a nuestra hermandad, pero Luis, siguiendo mis instrucciones, la rechazó con una cortesía firme que no dejaba lugar a dudas. En medio de todo este derrumbe, mi fortaleza se ponía a prueba a diario. La culpa, ese fantasma insidioso, intentaba colarse por las rendijas de mi resolución. Después de todo, era mi familia. Pero entonces recordaba las burlas, el desprecio en sus miradas, la manipulación constante, la forma en que habían pisoteado la memoria y el esfuerzo de mi abuelo. Y recordaba las palabras de la doctora Ramírez: establecer límites no es un acto de egoísmo, Mateo, es un acto de supervivencia y de respeto propio. Luis también era un pilar. ¿Ves, compa? A veces la gente necesita tocar fondo para aprender. Estás haciendo lo correcto, por tu bien y, aunque no lo crean ahora, por el de ellos a largo plazo. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era mi tío Javier, hermano de mi padre, un hombre recto y de pocas palabras, muy parecido a mi abuelo don Joaquín. Siempre había sido un observador silencioso en las dinámicas familiares. Mateo, me dijo con su voz grave, me enteré del sainete que se armó en casa de tu madre. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado. Tu abuelo siempre supo quién eras tú y quiénes eran los demás. No por nada incluyó esa cláusula moral en el testamento. Si necesitas algo, cualquier cosa, cuenta conmigo. Sus palabras fueron como un bálsamo, una validación que necesitaba desesperadamente en ese momento. Mientras ellos se hundían en el pantano que ellos mismos habían creado, yo empecé a respirar. Seguí con mi terapia, que me ayudaba a manejar la culpa y a reafirmar mis límites. Y, por si las dudas, siguiendo un consejo sutil de mi tío Javier, empecé a guardar todos los mensajes amenazantes o manipuladores que aún me llegaban esporádicamente. Uno nunca sabe. La vida, para mí, empezaba a tomar un nuevo rumbo, uno más ligero, más auténtico. Los meses que siguieron a la gran confrontación fueron una lenta y dolorosa adaptación para mis hermanos. Ricardo fue el que, quizás, lo resintió más en su orgullo. Acostumbrado a sus delirios de empresario exitoso y a la vida fácil, tuvo que enfrentar la cruda realidad de buscar un trabajo de verdad. Consiguió algo muy básico, mal pagado, como repartidor en una motocicleta destartalada para una cadena de farmacias. El golpe a su ego fue brutal. Se le veía descuidado, con ojeras permanentes y una amargura que le había añadido años encima. Empezó a beber más de la cuenta, según me contó mi tía Lucha, quien todavía se compadecía un poco de él. En una de esas borracheras, le confesó entre sollozos a un primo lejano, quien no tardó en contármelo, algo así como: mi carnal Mateo, pinche Mateo, tuvo razón en todo, el cabrón, pero nunca, nunca se lo voy a admitir. Esa confesión, aunque indirecta y bañada en alcohol, me dio una extraña sensación de vindicación. Sofía, por su lado, después de la humillación de tener que vender sus pertenencias y mudarse de nuevo con mi madre, también tuvo que tragarse su orgullo y buscar empleo. Consiguió trabajo como mesera en un restaurante de cadena bastante concurrido en un centro comercial.
Para ella, que se sentía la reina de la noche y la socialité del momento, servir mesas y limpiar migajas era el equivalente a trabajos forzados. Aprendió a la mala lo que era una jornada de 8 horas de pie, aguantar clientes groseros y llegar a casa oliendo a grasa y con los pies hinchados. Sus publicaciones en Instagram se volvieron inexistentes, como si su vida anterior hubiera sido borrada de un plumazo. Alguna vez, una de sus antiguas amigas la vio uniformada en el restaurante, le tomó una foto a escondidas y la subió a un grupo de WhatsApp para burlarse. El chisme, por supuesto, me llegó. Sentí un poco de lástima, pero también pensé que quizás, solo quizás, esta dosis de realidad le serviría de algo. La convivencia en casa de mi madre se volvió, según los reportes de mis tías, un verdadero infierno. Mamá Elena, sin el flujo constante de dinero que le llegaba indirectamente a través de las ayudas que yo les daba a mis hermanos y que ellos compartían con ella para sus propios caprichos, también tuvo que apretarse el cinturón. La tensión entre ella, un Ricardo amargado y bebedor, y una Sofía deprimida y resentida, era palpable. Mi madre intentó, una vez más, manipularme con su salud. Me llamaba con voz débil, quejándose de supuestos mareos, de dolores en el pecho, de que los disgustos la estaban matando. Pero esta vez, yo ya estaba curtido. O a veces era mi tío Javier quien intervenía, llamándola y diciéndole con su franqueza habitual, Elena, tus achaques son más por el estrés que ustedes mismos se generan y por la falta del dinero fácil, que por otra cosa. Ve al seguro si tan mal te sientes, pero deja de molestar a Mateo. Fue precisamente mi tío Javier quien, en una de nuestras conversaciones, me soltó una revelación que terminó de quitarme cualquier pizca de culpa que pudiera sentir, especialmente hacia mi madre. Mateo, me dijo un día mientras tomábamos un café, hay algo que debes saber sobre la herencia de tu abuelo y tu madre. Ella recibió una porción de dinero en efectivo, un poco mayor de lo que admitió en su momento, directamente de don Joaquín unos meses antes de que él falleciera. Fue un adelanto, por así decirlo. Y sé, porque tu abuelo me lo comentó preocupado, que gran parte de ese dinero se fue en tapar deudas de juego de Ricardo, deudas anteriores a la herencia principal, y en algunos lujos que ella misma se dio. Por eso su desesperación era tan grande cuando les cortaste el grifo a tus hermanos, porque indirectamente también se lo cortaste a ella. La revelación me cayó como un yunque. Todo cobraba sentido, su insistencia, su desesperación, su alianza incondicional con mis hermanos. No era solo amor de madre, era también la necesidad de mantener su propio flujo de efectivo. Un día, Sofía me buscó. Me esperó afuera de mi oficina. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, pero con una mirada extrañamente clara. Me pidió perdón. No me pidió dinero, solo perdón. Mateo, he sido una idiota. Una engreída, una superficial. Ahora lo entiendo todo. Entiendo el valor del dinero, del trabajo, de un hermano como tú. Perdóname. Sus palabras sonaron sinceras, o al menos eso quise creer. Fui cauteloso. Aprecio tus palabras, Sofía, le dije. De verdad. Pero entenderás que necesito tiempo. Las heridas no sanan de un día para otro. Demuestra con hechos, no solo con palabras, que has cambiado. No le cerré la puerta del todo en la cara, pero tampoco la abrí de par en par. Era un comienzo, quizás. Mientras tanto, mi vida seguía su curso ascendente. Me ofrecieron un ascenso en el trabajo, con un mejor sueldo y más responsabilidades. Mis pequeñas inversiones laterales, esas que había iniciado con tanta prudencia, empezaban a dar frutos notables. Incluso consideré seriamente tomarme unas buenas vacaciones, quizás a la playa, algo que no hacía en años. Y en el curso de fotografía al que me había inscrito, conocí a alguien. Laura. Una mujer inteligente, independiente, con los pies en la tierra y una sonrisa que iluminaba el cuarto más oscuro. Nada que ver con el mundo superficial del que yo venía huyendo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante. Pasó otro año. Un año de cambios profundos, tanto para mí como para los restos de mi familia. Yo, Mateo, finalmente había encontrado mi centro. Vivía en paz en mi departamento,
ese que tanto esfuerzo me había costado. Mi relación con Laura se había consolidado, era una compañera increíble, que valoraba mi forma de ser, mi prudencia, y no el saldo de mi cuenta bancaria. Juntos habíamos hecho un par de viajes cortos, de esos que te recargan las pilas y te llenan el alma de buenos recuerdos. Mis finanzas eran sólidas, producto de mi trabajo constante y de las inversiones que seguían creciendo modestamente, pero sin pausa. Con mi tío Javier mantenía una relación cordial, nos veíamos de vez en cuando para comer y ponernos al día. Con mi madre, las llamadas eran esporádicas, casi siempre iniciadas por ella, y se centraban en temas de salud o en trivialidades. La palabra dinero se había vuelto un tabú entre nosotros, y así estaba mejor. Del otro lado de la moneda, la vida de mis hermanos era un pálido reflejo de lo que alguna vez soñaron. Ricardo seguía atrapado en un ciclo de trabajos precarios y mal pagados. Había envejecido prematuramente, la amargura se le había grabado en el rostro como un mapa de decepciones. Los rumores que me llegaban, cada vez más espaciados, decían que seguía culpándome en voz baja de sus desgracias, pero ya nadie le hacía mucho caso. Su historia era la de un quiero y no puedo constante, una vida gris y resignada, muy lejos de los yates y los negocios millonarios que alguna vez pregonó. Sofía, sorprendentemente, parecía estar encontrando un camino, aunque fuera uno lleno de baches. Seguía trabajando de mesera en el mismo restaurante, pero gracias a su esfuerzo, algo que nunca creí ver en ella, la habían ascendido a encargada de turno. Era un puesto con un poco más de responsabilidad y un sueldo ligeramente mejor. Se había vuelto más humilde, más callada. A veces, en mi cumpleaños o en Navidad, me mandaba un mensaje de texto corto, neutral, un simple felicidades o un espero que estés bien. La relación era distante, casi inexistente, pero al menos ya no había hostilidad en el aire. Quizás, solo quizás, había una mínima posibilidad de redención para ella a muy largo plazo, si de verdad seguía por ese camino de esfuerzo y honestidad. Mi madre, Elena, había tenido que ajustar su nivel de vida drásticamente. Sin los aportes indirectos de sus hijos consentidos, tuvo que aprender a vivir con su pensión y con lo poco que le quedaba de la herencia de don Joaquín. Mi tío Javier, con su gran corazón, a veces la ayudaba con alguna despensa o con el pago de algún servicio básico, pero nada más. Su salud era regular, con los achaques propios de su edad y de una vida de preocupaciones, muchas de ellas autoinducidas. Su compañera más constante, me temo, era la soledad. El encuentro final, o al menos el más simbólico hasta la fecha, ocurrió unos meses atrás. Asistí, más por compromiso con mi tío Javier que por gusto propio, al funeral de un pariente lejano, de esos que ves una vez cada 10 años. Y ahí estaban. Ricardo, con la mirada perdida, evitando la mía a toda costa. Sofía, que me dio un leve asentimiento con la cabeza, casi tímido, cuando nuestras miradas se cruzaron fugazmente. Y mi madre, que me observó desde la distancia con una mezcla indescifrable de reproche antiguo y una nueva, extraña forma de respeto temeroso. No hubo drama, no hubo palabras, solo la constatación silenciosa de las distancias infranqueables y de las consecuencias irrevocables de nuestras decisiones. En ese momento, mientras el sacerdote recitaba las letanías, tuve una profunda reflexión. La herencia de don Joaquín no había sido una bendición para todos por igual, fue, más bien, un catalizador, una especie de reactivo químico que sacó a la luz la verdadera esencia de cada uno. Para mis hermanos y, en gran medida, para mi madre, fue una maldición disfrazada de fortuna, porque les dio alas para volar directamente hacia su propia destrucción financiera y, lo que es peor, moral. Les permitió vivir en una burbuja de irrealidad que, al estallar, los dejó desnudos y a la intemperie. Para mí, en cambio, fue la oportunidad. La oportunidad de asegurar mi futuro, sí, pero más importante aún, la oportunidad de liberarme de una dinámica familiar tóxica que me estaba ahogando lentamente. Aprendí, a golpes y porrazos, que la verdadera riqueza no se mide por el dinero que acumulas en el banco, sino por la paz interior que logras construir. Por el respeto que te tienes a ti mismo y por la valentía de decir basta cuando es necesario. El dinero, con esfuerzo y dedicación, puede reconstruirse, la dignidad pisoteada,
El tiempo perdido en complacer a quienes solo saben abusar y manipular, esos no regresan jamás. Hoy miro hacia adelante sin rencor, pero con cada una de esas lecciones grabadas a fuego en la memoria. Quizás, al final, la mayor herencia que me dejó mi abuelo don Joaquín no fue el dinero, sino la fortaleza que, gracias a todo este desmadre, descubrí que tenía dentro de mí. ¿El futuro? No lo sé. Quizás algún día, muy lejano, pueda existir una reconciliación genuina con Sofía, si su cambio demuestra ser real y sostenido, pero siempre será con límites muy claros. Aprendí la lección. Con Ricardo y con mi madre, la distancia parece ser la solución más sana, la única viable. Pero yo, Mateo, estoy bien. Estoy en paz. Y en este momento de mi vida, eso es lo único que realmente importa. Me siento libre, al fin.